Señor, Amén. para que podamos ser nutridos esta mañana y a tarde por el consejo de su palabra. Amén. Señor, en esta hora queremos que aquiete, Señor, nuestros corazones, Señor. Amén. Queremos escuchar de tu palabra. Sí. Queremos que llene nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra alma, de todo el conocimiento, Señor, que es el alimento espiritual que tenemos a través de tu palabra. Aquieta nuestras mentes, nuestros corazones en esta hora, para que podamos escuchar tu voz, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. 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 La venida del Señor, la venida del reino de Dios. La venida del reino del Señor, semejante es, dijo el Señor, a 10 vírgenes que estaban preparadas para cuando viniera su esposo con 10 lámparas. Y había 5 de ellas que eran prudentes y tenían sus lámparas llenas de aceite para cuando llegara el esposo. Y 5 de ellas eran insensatas, es decir, tenían sus lámparas sin aceite. Y el esposo se demoró. A veces se demora, bueno, sabemos en los casamientos, se demora la esposa. En este caso, se demoró el esposo. Se demoró tanto que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Y a medianoche se escuchó una voz que dijo: viene el esposo. Y partieron las 5 vírgenes prudentes, encendieron sus lámparas a acudir a la espera de su esposo. Y las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar aceite. Rápidamente partieron a comprar aceite porque se dieron cuenta que no podían encender la lámpara. Y en ese intentanto llegó el esposo y se fue con las 5 vírgenes prudentes y cerró la puerta. Y al cerrar la puerta llegaron las 5 vírgenes insensatas y empezaron a decir: ábrenos la puerta, Señor, que estamos esperando afuera. Y el Señor les dijo: no las conozco. Y Jesús agrega, voy a ponerme los lentes, y el Señor agrega: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor ha de venir. No sabemos el día ni la hora que el Señor ha venido. Y hay una pregunta que comienza esta parte de los fariseos que decía: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y el Señor dice: la venida será sin advertencia. No sabremos cuándo va a venir el Señor, pero Él da ejemplos. Nos da ejemplos. Entonces la pregunta es: ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está nuestro aceite? Si somos dentro de las prudentes o si somos dentro de las insensatos, viviendo y pensando que cuando sea el momento nos vamos a preparar a esperar al Señor. ¿Cuál es quizás la pregunta clave que podemos tener, que nos dice este capítulo? Que ¿cuál sería la pregunta interesante para saber si nosotros tenemos parte en el reino del Señor? Y el versículo 25 nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Primero, si no hemos tenido un encuentro con el Señor, no tenemos parte con el Señor. Primero,
Si no hemos entrado por la puerta de la cruz que Él pasó, no tenemos parte con el Señor. Para que todas nuestras cargas que tenemos hoy en día puedan ser alivianadas por el Señor, tiene que ser por la cruz del Señor. Porque primero, dice Él, es necesario que padezca mucho y nos lleva hacia la cruz. Sin la cruz de Cristo no hay reconciliación. Amén. No tenemos reconciliación con el Señor. Sí, Señor. Podemos estar pensando que quizás con escuchar de su palabra, leer de su palabra, estamos bien. Pero si no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, si no nos hemos presentado delante de Él, no tenemos entrada en el reino del Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:31, en nuestro Señor Jesucristo cada día muere. Claro, porque debemos reconocer que somos pecadores, salvados por el Señor, que el Señor ha tenido misericordia con nosotros, pero cada día debemos presentarnos delante del Señor. Y los versículos que siguen, versículos 21, 23, nos dicen, y dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Una referencia un poquito más clara, en Marcos 13, 21, 22, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún, a los escogidos del Señor. Me acuerdo la semana pasada que estaba viendo las noticias, me llamó la atención en África, en Kenia, que se levantó un Cristo, el Cristo de Kenia, que se presentó con 12 discípulos y que mucha gente lo estaba siguiendo. Yo no sé si usted se acuerda, en el año, hace 2 años atrás, en el año 2021, apareció un Mesías de Israel, un rabino, llamado Hizkaihu Ben David, de 32 años. Y ahí en la muralla de los milagros iban los judíos y lo presentaban como el nuevo Mesías. Qué interesante. Qué interesante. Y muchos lo seguían. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y muchos dirán, helo aquí o helo allí. Ahí está el Cristo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 24. Como un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Señor, que lo explica mejor Mateo 24, 27. Como dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, como un resplandor, que de repente en el lugar que estemos aparece el resplandor y a veces le preguntan, oye, ¿viste el rayo? Sí, lo vi. Y estábamos en diferentes lados. Así será la venida del Señor. Es notable que en nuestros días tengamos internet y podemos saber lo que está pasando en el otro lado del mundo. Tenemos conexión, sabemos lo que está pasando. Tenemos una claridad en la palabra del Señor, en cómo será su venida. Y nos da unos ejemplos que nosotros conocemos quizás desde niños, versículos 26 y 27, como fue en los días de Noé. ¿Se acuerdan ustedes de Noé? ¿Cierto? Que dice que se estarán dando en casamiento y será un día normal. Algunos estarán comprando y así será la venida del Señor. Estarán las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Algunos
Génesis 6:5 nos dice: y dijo Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra en el tiempo de Noé, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. El Señor dice que la maldad aumentará, como en los días de Noé. Pero también dice la palabra del Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa gracia está hoy en día. Estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Estamos en un tiempo donde podemos inclinar nuestra rodilla y podemos buscar al Señor. Y como nota, que llama la atención que no está en estos días, cuando fue el diluvio, Noé tenía 600 años. Interesante. Y también nos pone otro ejemplo. Nos pone a Lot. Todos sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y era lo mismo que estaba pasando. Estaban comprando, estaban como un día normal. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis 18:20: el pecado de Sodoma y de Gomorra se ha agravado en su extremo. Es el mismo designio. Por la culpa del pecado, el Señor había tomado una decisión extrema. Y eso mismo nosotros lo podemos ver en nuestros días. Por eso no nos extrañemos que los días que vengan sean peores. Pero la gracia del Señor nos cubre. Amén. La gracia del Señor está presente con sus hijos. Y también pone el ejemplo de la mujer de Lot, que se dio vuelta. Es interesante el pensamiento. Cuando el Señor libera a Lot para que él viva, la mujer se da vuelta. Y aquí la palabra del Señor nos dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. No vuelva atrás. La palabra del Señor en Lucas 9:62 nos dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si queremos seguir al Señor, a veces tenemos que renunciar a lo que nos ata en este mundo, a la confianza que nosotros quizás podemos tener y que no es del Señor, a aquellas cosas que nos hacen mirar atrás, aquellas cosas que nos alejan del Señor. Creo que todos estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, en esa búsqueda del Señor. Como a veces uno piensa: escucha, me gustaría tener tiempo para orar, me gustaría tener tiempo para leer la palabra del Señor, me gustaría tener tiempo para ir donde una persona que necesita ayuda, y nuestra mente empieza a trabajar: nos gustaría tener tiempo. ¿Y qué no nos deja ese tiempo? ¿Qué cosas nos hacen mirar hacia atrás? Es algo que cada uno de nosotros debiera examinar en su propia vida. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, dejó todos sus bienes a sus siervos. A uno dejó 5 talentos, a otro dejó 2 talentos, a otro dejó 1 talento,
A cada uno le dio conforme a sus capacidades. El que tenía 5 talentos negoció con ellos y ganó 5 talentos más. El que tenía 2 talentos también negoció y recuperó 5 talentos, 2 talentos más, perdón. Y el que tenía 1 talento, ¿se acuerdan lo que hizo? Lo escondió. Después de mucho tiempo, dice la palabra del Señor, que vino el Señor a pedir cuenta. Y primero pasó el que tenía 5 talentos y dijo: Señor, tú me diste que ministrar estos 5 talentos y aquí tienes 5 más. Y el Señor le dice: bien, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. El que tenía 2 talentos le dice también: Señor, tú me diste 2, yo te traje 2 más. Y pasa lo mismo. También el Señor lo bendice y le agrega: entra en el gozo del Señor. Y el que tenía 1 talento le dice, y empieza la excusa aquí: Señor, te conocía que eres duro, un hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Tuve miedo, ponga atención a esta palabra, tuve miedo, y escondí tu talento. Y el Señor le dirá: siervo malo y negligente, debías haber trabajado yo lo que te había dado, ese talento, y no lo hiciste. El siervo inútil fue echado fuera a las tinieblas. A cada uno de nosotros el Señor ha dado un talento. Nos ha bendecido. Nos debemos preguntar: ¿qué hacemos por los recursos que el Señor nos da? Por la bendición que el Señor nos da. Va a llegar el momento en que estaremos delante de su presencia. Cuando pensemos en la venida del Señor, no tan solo pensemos en la bendición que tenemos en Él, en el gozo que tenemos en Él, también pensemos en la demanda, en la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor. Y si hay algo que nos puede paralizar como hijos del Señor, es el temor. Si hay algo que paraliza al ser humano y lo enferma, es el temor. Y en 1 Juan 4:18, la palabra del Señor nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor del Señor nos perfecciona. El amor de Dios quita todos los temores que nosotros podemos tener. Todos los temores que usted puede tener, el amor de Cristo lo puede sanar. El amor del Señor es sanador. Amén. Seremos arrebatados, dice la palabra del Señor en los últimos versículos. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Segunda de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Fíjese en los últimos versículos, si tiene su Biblia ahí, versículo 34, dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en la cama. En la noche, piensen eso, estarán 2 en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado en la noche. Versículo
35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuándo se molía el trigo? ¿Cuándo se hacía el pan? Se hacía en la mañana. Primero en la noche, después en la mañana. Y por último dice, dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado en el transcurso del día. También el Señor nos habla de arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en el mundo hay diferentes tiempos. Cuando aquí son las 4, en el otro extremo del mundo están recién durmiendo y en otro lado se están levantando. En todo el mundo es interesante cómo la palabra del Señor nos puede mostrar que en todo el mundo va a haber un efecto de la venida del Señor. Cuando venga el Señor en gloria, Mateo 5:31 nos dice, vendrá con todos sus ángeles. Entonces se sentará en su trono el Señor y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los justos dirán en aquel día, ¿cuándo te vimos, Señor, así? Y el rey dirá, el rey de reyes dirá, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. E irán los justos a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. Al pensar y meditar en esta palabra, de la compasión, de la misericordia que el Señor tuvo, y que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nacen estos frutos que nos hacen convertirlos en obra y que tenemos compasión de los demás. Me acordé una vez que estábamos en la iglesia acá, hace mucho tiempo, cuando se entraba por este lado y ese lado estaba cerrado, es decir, estábamos vueltos hacia allá. Y aquí había unas bancas, estábamos sentados con Freddy adelante. En ese momento emanó un olor muy hediondo. Nos miramos unos a otros. Y la verdad de las cosas que lo único que queríamos era que terminara la reunión para irnos, porque el olor que había era insoportable. ¿Te acuerdas, Fred? Entonces después, al terminar la reunión, nos dimos cuenta de que había un indigente atrás, que no sabemos cómo llegó, nunca había tenido un indigente, y lo único que quería era bañarse. Y nosotros lo único que queríamos era irnos. Y la verdad que lo que hicimos fue ir. Y después, conversando con Freddy, nos dijimos el uno al otro y le fallamos al Señor. ¿Le fallamos al Señor? Esa persona no la vimos más. No sabemos de dónde salió. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Que sentimos en nuestro corazón, o que estamos de frente a una situación
y en vez de glorificar al Señor, lo único que queremos hacer es arrancar. O se apodera de nosotros el temor, o como nadie nos ve, nos vamos. Y no tenemos misericordia del que tiene necesidad. Bueno, llegará un momento, dice la palabra, hablando de la venida del Señor, que estaremos delante de su presencia, que estaremos gozando en el Señor, que estaremos completos en Él, pero que también vamos a rendir cuenta delante de su presencia. Y hermanos, estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia donde, como el niño que aprende a caminar, se cae, se levanta, se cae, se levanta. En ese proceso, el Señor nos espera a que seamos realmente hijos amorosos. Hijos que podamos atender la mano de aquel que necesita. Hijos que con su talento, con la bendición que el Señor te ha dado, puedas levantarte y puedas fortalecer en el Señor a quien necesita. Que la gracia de Dios que está presente en cada uno de nosotros que hemos recibido este aceite celestial pueda ser de bendición para estar apercibidos, estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá. No sabemos si cuando salemos de esta casa de oración vamos a llegar a nuestros hogares. No tenemos idea del plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero sí lo que sabemos es que la gracia del Señor ha llegado a usted, ha llegado a su hogar, y el Señor nos ha llamado a bendecirnos. Por eso Él dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén. La venida del reino de Dios viene, y la venida del reino del Señor viene con bendición, y también viene con responsabilidad para sus hijos y para todo aquel que ha recibido de la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esperamos tu venida. Esperamos, Señor, más, Señor, de ti, Señor. Somos muchas veces torpes, Señor. Somos muchas veces, Señor, insensatos para con usted, Señor. A veces no hacemos lo que corresponde. A veces no apartamos nuestro tiempo como corresponde. Y seguimos en esta rutina de vida que nos consume día a día. Señor, danos esta pausa que necesitamos en tu vida, Señor, para separar tiempo primeramente para buscarte, Señor. Para buscarte en oración y bendecir a nuestra familia. Para buscarte en oración, Señor, y entender el plan, Señor, que usted nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra nos renueva día a día, que tu aceite celestial nos llena, Señor. Desafíanos, Señor, a ser como estas vírgenes prudentes, que tengamos nuestro aceite lleno, Señor, y que podamos alumbrar en medio de las tinieblas. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén.